¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de verlos nuevamente en mi canal. El día de hoy, como probablemente ya lo vieron en el título, vamos a estar viendo cómo medir una resistencia con ayuda de nuestro Arduino. Lo vamos a estar haciendo con la ayuda de un divisor de tensión, que lo que hace o lo que va a hacer es cambiar este valor de resistencia por un valor en voltaje. Esto de aquí tiene sus consideraciones y sus desventajas que iremos viendo a lo largo del video. Así que sin más, quédense y veamos cómo funciona esto. Bueno, primero que nada, pues nos vamos a ayudar un poquito del código de Arduino del LCD. Ya lo copié aquí, ya hice un nuevo proyecto que se llama Ómetro y copié el archivo del LCD. Esto para ayudarnos a ver el valor de la resistencia en el LCD. Ahora vamos a construir el circuito en nuestro simulador, SimulID. Lo vamos a hacer todo simulado el día de hoy. Si gustan que lo hagamos físico, pues me comentan y lo hacemos. Pero por ahora vamos a ver el divisor de tensión. Bueno, un divisor de tensión funciona, eh, como su nombre lo indica, dividiendo el voltaje o la tensión en dos resistencias o tres resistencias, etcétera. Para hacer esto, lo que hacemos es colocar voltaje y dos resistencias. Es el divisor más básico que podemos hacer. Este lo tendríamos aquí. Vamos a rotar y juntamos. Ok, y creemos un voltaje. Voltaje de 5 volts, que es lo que nos da el Arduino. Primero vamos a hacer esto y luego ya conectamos el Arduino. Vamos a crear nuestra tierra. Ok. Y vamos a vamos a usar un voltímetro para medir el voltaje que tenemos en la segunda resistencia. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Que este voltaje se va a dividir o va a caer entre las dos resistencias. Como son exactamente iguales, va a caer la mitad del voltaje aquí y la otra mitad del voltaje aquí. ¿Sí? Entonces, si yo simulo esto, si se fijan, tengo 2.5 volts en esta resistencia, por lo que tendría otros 2.5 de aquí a aquí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos esto? Muy fácil, vamos a verlo y enseguida lo explicamos. Para calcular el voltaje que cae en la segunda resistencia hay que acordarnos primero de la ley de Ohm, y para esto vamos a ver lo siguiente. Muchos ya han de conocer esta regla, pero recordemos que el voltaje es igual a intensidad por corriente, resistencia es igual a voltaje entre intensidad e intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros queremos calcular el voltaje en nuestra R2, que sería la segunda resistencia conectada en, en nuestro circuito, en donde este es R1 y este es R2, este sería voltaje de entrada, esta sería nuestra tierra, y aquí tendríamos nuestro voltaje en resistencia 2. Este es el que nos interesa calcular. Para ello, primero hay que calcular la corriente que pasa en este circuito. Y como es un circuito en serie, la corriente es la misma para ambas resistencias. Para calcularla, bastaría con conocer el voltaje de entrada, que sería voltaje de entrada, ¿sí? Y la resistencia total. La resistencia total, que este de aquí es 5 volts. Y la resistencia total es R1 más R2. R1 más R2, ¿sí? Porque están en serie las resistencias. Ahora, como dijimos, hay que calcular la corriente, y para calcular la corriente, como vemos aquí, sería sacar esta parte de aquí, voltaje sobre resistencia. Entonces, tenemos 5 volts entre R1 más R2, que me faltó el 2. Esto sería igual a nuestra corriente total sobre el circuito y la corriente que pasa sobre R2, que sería igual a la corriente que pasa sobre R1, ¿de acuerdo? Corriente es igual, y esta sería la corriente equivalente para las dos resistencias. Ahora, para calcular el voltaje, pues si ya tenemos corriente, ahora calcular voltaje sería intensidad por resistencia. Y como vamos a calcularlo en
R2, hay que usar la corriente en R2 y la resistencia R2. Entonces voltaje en R2 es igual a nuestra, a nuestra corriente. Nuestra corriente sería 5 sobre R1 más R2 multiplicado por nuestra resistencia, que sería R2. Déjame dejarlo más claro. R2. Y aquí tenemos R2. Ahora, si sustituimos estos valores con lo que tenemos acá, que son 100 ohms, tendríamos que 5 que multiplica por 100 dividido entre 100 más 100. ¿Sí? Esto sería equivalente a poner 5 o 500 entre 200. Eliminamos los ceros y nos quedaría 5 entre 2, que sería 2.5 volts. Que no se nos olviden las unidades. ¿De acuerdo? Y esta sería nuestra... aquí ya sería corriente, perdón. Aquí sería amperes. Y este sería nuestro resultado. ¿De acuerdo? Y así es como calculamos el voltaje en nuestra resistencia. Sin embargo, nosotros no queremos calcular el voltaje. Queremos calcular mediante este voltaje la resistencia. Entonces nosotros ya tenemos esta fórmula, que voltaje en R2 es igual a nuestro voltaje de entrada, que serían 5, multiplicado por R2, que es la que queremos despejar, entre R1 más R2. ¿De acuerdo? Hay que despejar esto de aquí. Para eso, pues es bastante sencillo. Tendríamos que es BR2 que multiplica R1 más R2 es igual a 5 por R2. Por tanto, tendríamos que BR2 por R1 C más BR2 por R2 sería igual a 5 veces R2. Vamos a pasar todos estos términos de R2 hacia allá. Tendríamos que B en R2 por R1 sería equivalente a 5 menos BR2 que multiplica a R2. Estos valores son conocidos, los pasamos hacia allá. Entonces tendríamos que BR2 por R1 entre 5 menos BR2 sería igual a R2. Para nosotros poder calcular la resistencia 2 tendríamos esta pequeña fórmula. Déjenme borrar lo demás. Aquí está. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a volver a anotar la fórmula. Si ustedes se quieren brincar todos los pasos del despeje, lo pueden hacer y simplemente copiar la fórmula. Entonces tendríamos que B en R2 por R1 entre 5 menos BR2 sería igual a R2. Sí, esa sería nuestra fórmula. Ahora, antes de continuar, es importante conocer algunas cuestiones básicas del Arduino, como la cual sería su resolución de medida en su convertidor analógico digital, el cual es de 10 bits. Es decir, tenemos 10 registros. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada uno podrá tomar un valor distinto. Entonces tendremos 1024
1024 posibilidades de cambio, es decir, 1400 pasos para llegar a nuestra resolución máxima. Vamos a verlo de la siguiente manera. 1024. Imagínense que yo tengo un rango de 0 a 5 volts. 5 volts es representado por 1024 y 0 volts es representado por 0 y 5 y 0 volts es representado por 0 pasitos. Bueno, este realmente sería 1023. Recordemos que son 1024 pasos, sin embargo el 0 también cuenta. Vamos a dar el borrador. Este aquí. Ok. Entonces, si nosotros hacemos una regla de 3 básica, sería 5 entre 1023. Vamos a abrir la calculadora. En la calculadora, si hacemos 5 entre 1023, vamos a obtener lo siguiente, que tendríamos pasos de 0.004 volts, es decir, si aumentamos 3 ceros, de 4 milivolts. 0.004 volts o 4, 1, 2, 3, 4 milivolts. Sí, entonces, como vemos, esto no es que tengamos un cambio de cualquier variación de voltaje. Nosotros vamos a poder saber ese voltaje. Esto es una de las desventajas de trabajar con electrónica digital. A final de cuentas tenemos resoluciones. Cada 4 milivolts vamos a tener un cambio y podríamos calcular. Es decir, si nosotros tenemos 5 milivolts a la entrada, nos lo va a detectar como 4. Si tenemos 6, nos lo va a detectar como 4. Hasta que tengamos 7, nos lo va a detectar como 8 milivolts. Entonces tendríamos un error de medida gracias a o en consecuencia a esta resolución. Otra de las desventajas de medir el voltaje utilizando un divisor de tensión es que esta medida no es lineal. El voltaje no se comporta de manera lineal. Vamos a verlo. Recordemos que vamos a dejar la fórmula, la fórmula del divisor de tensión aquí rápido. Es voltaje en nuestra resistencia 2 es igual a voltaje de entrada que multiplica a R2 entre R1 más R2. Recordemos que R1 sería una variable constante, el voltaje de entrada también sería constante. Entonces nuestra única variación sería R2. Vamos a ver cómo se comporta esta fórmula. Para eso nos vamos a ayudar de GeoGebra, ¿sí? La cual tenemos aquí, en donde, si se fijan, aquí yo ya puse 5 volts, que es lo que va a utilizar el Arduino. Nuestra resistencia variable, que es lo mismo si lo pongo aquí o del otro lado, y nuestra resistencia conocida. Como vemos, esta variación en el voltaje no es lineal. Lo que vemos aquí así de manera rápida es que antes de que se acerque al valor de la resistencia 1, es decir, en este caso vamos a usar 1000 ohms o 1 kilo, el cambio se hace muy rápido. Después de esto, la verdad es que el cambio se va haciendo cada vez más pequeño, como podríamos ver en este caso, hasta llegar a un tope de 5 volts, ¿sí? En el infinito, en nuestra resistencia infinita, que sería como un circuito abierto, tendríamos 5 volts. Entonces hay que tomar eso muy en cuenta al momento de calcular qué resistencia queremos medir. Si nosotros hacemos más grande esta resistencia, el comportamiento pareciese linealizarse, sin embargo no es así. Lo único que estamos haciendo es achatar la curva, ¿sí? Esto es bueno para medir resistencias más grandes, sin embargo para medir resistencias pequeñas no es tan buena opción. Esto podríamos pensar que entre más grande mejor, sin embargo obviamente nuestro Arduino por su resolución no detectaría cambios tan grandes de resistencia, como sería el caso aquí en 004. Pues la resistencia más pequeña sería
de 100 ohms o más. Si tendríamos pasos de 100 ohms, y como no es lineal, cada vez serían pasos más grandes, para que lo tengamos muy en cuenta. Posteriormente les puedo enseñar una forma más lineal de hacerlo, que sería inyectando corriente a la resistencia y medir su voltaje. Esto se comporta bastante más lineal. Nosotros vamos a utilizar una resistencia de 1 kilo y vamos a hacer mediciones con ese valor de resistencia. Lo que primero que vamos a hacer será crear el circuito en SimulID para ver cómo funcionaría. Y bueno, una vez creado nuestro circuito, lo que haremos será programar el código eh, capaz de leer esto. Para eso nos vamos a ayudar del LCD que ya está creado, eh, la comunicación con el mismo, y hay que modificarlo solamente un poco para lograr leer esta resistencia. Ok, ahora modificando solamente un poco el código, ya podríamos enviar nuestro valor de resistencia. Obviamente en este momento lo que va a estar haciendo es mandar un 0. Vamos a revisarlo. Aquí sí, lo revisamos, y si recordamos hay que exportarlo o compilarlo como binario. ¿De acuerdo? Hay que cargar nuestro archivo dentro del Arduino. Nos vamos a documentos, Arduino Project, ómetro, y aquí el archivo hexadecimal. Si lo corro, me va a estar dando, como vemos, un 0 porque no hemos calculado el valor de resistencia. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Pues hay que recordar las fórmulas. Para calcular el voltaje de R2, vamos a crear aquí más variables como int BR2, y el voltaje en R2, ¿cómo lo calculamos? Primero vamos a dejarlo en 0. Si recordamos nuestra fórmula, ¿sí? En donde tenemos una regla de 3 básica, este va a ser nuestro voltaje en R2. Sí, bueno, aquí no lo expliqué, pero lo que lea el Arduino va a ser de entre 0 y 1023. Entonces, y cada paso lo vamos a calcular en voltaje. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es multiplicar esto por el valor que lea nuestro Arduino, por lo que nos muestre nuestra A0. Y aquí habíamos dicho que era 1023. Entonces, la división de 5 entre 1023 para calcular a cuánto voltaje equivale cada paso, y después lo multiplicamos por el número de pasos que haya en nuestro canal analógico, ¿sí? De tal manera que si tenemos 2 pasos, pues va a equivaler a 8 miliamperes. ¿De acuerdo? Ok, vamos de nuevo a nuestro código. Entonces, voltaje en R2 va a ser igual a nuestra señal analógica Disculpen si no puedo escribir tan rápido, es que estoy escribiendo con una sola mano. Aquí hay que escribir nuestra A0, que es por donde estamos midiendo. Posteriormente, eso de ahí hay que multiplicarlo por 5
y todo dividirlo entre 1023. Ahora ojo, esto de aquí va a ser un valor entero, sin embargo los cálculos hay que hacerlos de manera flotante. Para hacerlo así, basta con agregar dos ceros al 5. De hecho, este 5 hay que dejarlo antes porque toma como valor el primero que se escriba. Es decir, poner primero el 5.00 por lo que mida el canal analógico. Si hacemos 5 vamos a tener un error todavía mayor, así que hay que dejarlo como 00 para crearlo como flotante y posteriormente lo creamos como entero. ¿Sí? Ahora ya tendríamos nuestro voltaje en R2. Para calcular nuestra resistencia, pues hay que ver nuestra fórmula nuevamente. ¿Sí? Quedamos que nuestra resistencia R2 va a ser el voltaje en R2 por R1 entre 5 menos BR2. Esta fórmula de aquí. ¿Sí? Si gusta nos la llevamos para acá para que se nos haga más fácil copiar. Vamos a dejar esta escrita a un lado. Ahí está. Entonces nuestra resistencia va a ser igual a que, aquí no recuerdo cómo hacerle zoom, así. Entonces va a ser igual a nuestro valor BR2, ¿sí? Multiplicado por R1 que vale 1000 y todo eso dividido entre 5 menos BR2, esto obviamente entre paréntesis, entre BR2. Y ahora sí, basta con pasar este valor por el LCD print. Vamos a guardarlo y vamos a exportarlo. Aquí me faltan puntos y coma. Una vez más. Verificamos y compilamos y exportamos el binario. Vamos a recordar este valor. Y vamos a correr. Como vemos aquí tenemos un pequeño error. Me disculpo, aquí tuve un pequeño error. El BR2 no es un valor entero. El que es un valor entero es la resistencia. Y BR2 sí tendría que ser un valor tipo flotante. ¿Sí? Este valor hay que guardarlo como flotante para que estos cálculos sean correctos. Vamos a verificarlo y exportarlo. Una vez exportado lo recargamos. Sí, y si quieren primero vamos a ver el voltaje que cae dentro de BR2. Vamos a recargar de nuevo. Y corremos. El cual sería 2.5 porque estas dos son iguales. Entonces ahora sí vamos a imprimir el valor en la resistencia. Si vemos aquí está un pequeño error que es no un error de código ni de lógica. El problema es por el conversor análogo digital, además de el problema con los tipos flotante, entonces no nos da un valor exacto de resistencia. Vamos a cambiar esta resistencia de aquí por una variable. Esa la encontramos aquí, una resistencia tipo variable. Rotamos y vamos a hacer que este valor, el máximo de esta resistencia, sea de 2 kilos.
Ok, vamos a correr el programa. Y si se fijan, conforme yo voy aumentando la resistencia, los valores se asemejan bastante los que yo leo dentro del, los que veo dentro del LCD con los que estoy teniendo de manera real. Aquí tenemos una diferencia de 2 ohms. Y conforme yo voy aumentando los mismos, pues este error va a aumentar. Imagínense que yo no tengo valores de ohms, sino de mega ohms. Sí, bueno, aquí el máximo tendría que ser de megas también. De 0 a 2 mega ohms. Obviamente este valor va a ir cambiando cada vez más. Sí, este valor negativo es porque tenemos valores excesivamente grandes. Aquí tendremos que poner un doble entero. Lo compilamos. Aquí creo que el doble no está bien escrito, permítame. Sí, aquí doble int está mal escrito, es solamente doble. Compilamos y exportamos a binario. Pum. Ahora sí, recargamos este valor. Y como vemos ya me da algo aproximado, que la verdad es que es nada aproximado porque tiene un error muy grande. Este, ya en valores muy excesivos de resistencia. Para facilitar esto o para mejorar esto tendríamos que modificar este valor de resistencia a uno más grande. En lugar de un kilo, a lo mejor a un mega. Y aquí obviamente en lugar de ser 3 ceros, pues serían 6. Y con eso mejoraría un poco, sin embargo tampoco sería tan preciso. Vamos a exportarlo. Recargamos. Y como vemos, en teoría debería ser más preciso, sin embargo es prácticamente lo mismo. Así que ténganlo en cuenta cuando vayan a hacer este divisor de tensión, en tener o medir valores de resistencia bastante bajos o relativamente bajos. Bueno, sin nada más por agregar, me despido y muchas gracias por verme y nos vemos hasta un nuevo video. Hasta la próxima.